noches, soy Luis Novarecio, esto es Animales 2020, día 54 de la cuarentena, día 54 del confinamiento obligatorio, con un frente sanitario muy importante para el presidente de la Nación y para todos los gobernadores. En este día 54 llevamos casi 7.000 infectados en la República Argentina, con 10 fallecidos, una cifra altísima, y 329 fallecidos en total. Algunos dicen, esta cifra vuelve a poner lo que aquí en Animales te anticipamos, que es cuarentena en la zona crítica, que es el AMBA, la capital y la provincia de Buenos Aires, vuelve atrás. Algunos ya hablan de, en cuestiones de días, empezamos a tener que pensar en volver atrás porque está subiendo mucho el número. Sin embargo, la política entró otra vez en ebullición. Finalmente, el Congreso de la Nación está sesionando. Queremos mandar un gran abrazo a algunos integrantes del Congreso que por lo bajo decían para que la gente de Animales Sueltos se quede tranquilo, estamos aquí. Enhorabuena. Si servimos para que sesionen, enhorabuena. Y el presidente de la Nación, hace instantes el ministro Ginés González, volvió a mencionar a María Eugenia Vidal, volvió a mirar a Cambiemos, ayer dijimos se terminó la paz. Para mí se abrieron varios frentes que hoy vamos a ver. ¿Por qué María Eugenia Vidal? Romina, buenas noches. Buenas noches. ¿Por qué quiere el gobierno subir a María Eugenia Vidal al ring en una jugada muy riesgosa? Te voy a contar cuáles fueron los números que dispararon que no tienen que ver con el COVID, sino con las encuestas. Pero digo, no es una cosa maniada de algún periodista que María Eugenia Vidal la enfocaron y van por ella. No. La quieren subir al ring. Ella está en su departamento de Barrio Norte esperando que pase la pandemia diciendo no voy a hablar. Hay varios frentes y hoy un analista político me decía, se está produciendo una suerte de algo que va a molestar muchísimo, pero de mimetizar. Horacio Rodríguez Larreta tiene en Macri lo que el presidente Fernández tiene en un sector del kirchnerismo. Porque empieza a funcionar no solo el frente que plantea Romina Mangel hacia afuera, con María Eugenia Vidal, sino también hacia adentro. ¿Hay paridad, hay algo análogo entre los dos sectores? Javier, buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Me parece que ahí hoy Macri está retirado, Cristina no. Ahí hay una diferencia. Ahí hay una diferencia importante. Sí. Alberto Fernández es el dueño de la lapicera, Cristina es la que le alimenta la tinta de la lapicera, y eso no pasa con Larreta y con Macri. Bien. Larreta tiene su propia lapicera. Pero hay interna dentro de Cambiemos. Claro. Bueno, vamos a hablar de esto con otro frente, que no es menor, que es Argentina. Sabemos, el dólar es un termómetro. Hoy cerró, Maxi, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Luis? ¿Cuánto cerró hoy el dólar blue? El dólar blue a 133 pesos y los otros dólares alternativos en blanco, el dólar bolsa, el contado con liquidación, alrededor de 125 pesos. Es decir, la brecha más grande de muchísimo tiempo. Sí, una brecha del orden del 90% y después vamos a explicar por qué es imprescindible que esa brecha se achique, que no siga creciendo, porque eso tiene impactos muy negativos sobre la economía real. Mañana, Gustavo, tenemos inflación. Mañana tenemos el dato de la inflación. Es buena, en el sentido de que es el registro más bajo de los últimos años, pero abre interrogantes. Porque es buena, pero por malos motivos. Vamos a ver cada uno de estos frentes. Carlos Camburian, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. ¿Se modificó? ¿Seguimos sin cuarentena? Como vos decís, ¿se terminó la cuarentena? Hoy no hay cuarentena. Yo te escucho decir día 54, no hay más cuarentena, la gente está en la calle y el virus se empieza a sentir cómodo en la Argentina ya, ¿no? El virus se empieza a sentir cómodo. Sí, por supuesto, sí, y está empatando la pulseada, sin lugar a dudas. Veamos un poco los frentes, ¿no? Porque uno dice, hay que hablar solo de la cuestión sanitaria y me parece que hay que hacer mucho hincapié. Va a estar con nosotros el doctor Alto Barsanti, en un rato va a estar Jorge Asís en el mano a mano, pero son varios los frentes que está enfrentando el presidente que me gustaría conversar con la mesa. Javier, contanos, por favor. Sí, armamos ahí un cuadro con los frentes que encontramos abiertos alrededor del presidente. Uno es lo que llamamos los halcones opositores. Es cierto que Alberto cuenta con una oposición muy amigable, muy acuerdista, Horacio Rodríguez Larreta, los gobernadores radicales, los intendentes, hoy Jorge Macri recibiendo al ministro Arroyo, Vicente López, pero justamente eso reposicionó a los duros de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, Pichetto, algunos radicales como el ex gobernador de Mendoza, Cornejo. Y entonces ahí empiezan a ver que hay una oportunidad para esos duros en atacar al presidente y el presidente responde. Por eso habla de los tuiteros. Te hago una interrupción, porque
Nacho, volvió finalmente al Congreso y ahí se nota más la oposición, ¿no es cierto? Exactamente, Luis. Está sesionando la Cámara de Diputados, votan en unos 20 minutos más o menos y quedaron más claras las diferencias entre el kirchnerismo duro y la oposición dura. Primer escenario de frente abierto. Segundo, el cansancio psicológico. Lo que decíamos de la cuarentena recién, lo que decía el doctor. Hay una parte en el gobierno, el propio Ginés González García, el ministro, lo admite, en donde ellos notan que así como el gobierno se puso adelante de la cuarentena para impulsarla, ahora sienten el riesgo de correrla de atrás, claro, de que la gente ya no da más, sobre todo en las áreas rojas, en las zonas más calientes, que son la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Y un poco el Chaco, ¿no? Que siempre recordamos. Sí, pero viste que parece eso como siempre más lejos, en la actividad productiva del país y en la repercusión nacional que tiene es distinto, pero siempre miran con mucho cuidado lo que pasa en el principal centro urbano del país. Bien. Y después hay un pico sanitario que venimos contando, que se espera. Primero, decía el gobierno de la ciudad, los primeros 10 días de junio, Romina. Primera semana de junio. Primera semana. Yo te diría que ya lo están empezando a mirar como más cerquita, finales de mayo, principios de junio. ¿Coincidís, Carlos, con eso? Sin duda, y se va, digamos, va a ser un pico probablemente que dure un tiempo, porque va a durar todo lo que dure el frío. Con el frío. Sí, Javi. Sí, ahí después tenemos los otros 3 frentes que ya tienen más que ver con temas económicos, pero que indudablemente están atados a estos frentes abiertos que tiene el presidente. Uno, la renegociación de la deuda, pateada para el 22. Nadie puede afirmar que el 22 se define. Puede todavía postergarse un poco más si la Argentina paga algunos vencimientos. La grieta empresaria que eso genera también, en apoyo a la deuda, no, AEA versus la UIA, y algunos empresarios que están decididamente pidiéndole al presidente otro tipo de actitud en materia de la deuda y de ayuda a las empresas. Y el último punto que queríamos marcar acá es el devastador daño económico que se está generando en la Argentina. Definitivamente. Que ya veníamos de Guatemala y ahora estamos en Guatepeor. Ahora, mi pregunta es ¿por qué aparece en tándem? Pues ya no era que el presidente, con la calentura de buen declarante que tiene, porque habla muy bien, se le salió y habló de María Eugenia. Después fue Santiago Cafiero, después fue Ginés González. ¿Por qué María Eugenia Vidal es subida al escenario, Romina? Mira, la historia es así y claramente, como decís, no tiene nada impulsivo, no es que se le ocurrió en un momento que pasó, como decían algunos, con Catopodis por un hospital y dijo ese no lo inauguró María Eugenia Vidal, uno que se había inaugurado como 5 veces. Y la verdad que creo que ahí le pegaron feo y le pegaron mal porque se equivocaron en la zona. Digo, en la zona que tiene que ver con la cuestión sanitaria, pero no en el personaje. ¿Por qué? Porque hay gente muy cercana a Alberto Fernández, y te diría más cercana a Cristina Fernández de Kirchner, que pregunta por qué en un momento donde la imagen de Alberto Fernández podría empezar a debilitarse justamente por todos estos conflictos económicos, más lo que viene ahora del pico de la pandemia, donde esta imagen tan épica del presidente empieza como a bajar un poco, ¿por qué le está empoderando o dándole tanto espacio a Horacio Rodríguez Larreta? ¿Y quién es? ¿Él le puede pegar a Horacio Rodríguez Larreta? Y no, ¿por qué? Claro. Porque una de las cuestiones que capitaliza el presidente es esta gobernabilidad, esta sensatez que tienen a la hora de mostrarse en conjunto. Entonces no le va a pegar a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Quién es la persona a la que hay que pegarle? ¿Quién maneja o quien tiene, digamos, enorme ascendente hoy sobre la provincia de Buenos Aires, a pesar de los años que a pesar del tiempo que dejó de ser gobernadora? Estás diciendo, el presidente se da cuenta que la fatiga propia de la cuarentena, lo que vamos a ver enseguida con Maxi y con Gustavo, que es el ruido económico evidente, lo empieza a habilitar las encuestas y le dicen, bueno, buscate a un opositor. Es interesantísimo. ¿Quién es el opositor con mejor imagen? Entonces, vieron estas son las tres, te voy a mostrar 2 de las 3 encuestas que estaban viendo en la mesa de Cambiemos, en estos famosos Zoom que hacen el núcleo duro, el núcleo blando, los más o menos, con María Eugenia Vidal incluida. Bueno, son 3 encuestas que hizo Cambiemos y que llegaron, por supuesto, a manos del gobierno. Horacio Rodríguez Larreta, mirá lo que es entre la imagen buena y muy buena, es 68. Muy alta. Es exactamente 68, y mirá qué baja que es la imagen muy mala que tiene, digamos, ¿no? Entre muy mala y mala, la verdad que es baja. Mirá María Eugenia Vidal. Entonces dicen, Horacio Rodríguez Larreta altísimo. ¿Le podemos pegar a Horacio? Y claramente no, porque parte de la sociedad que hoy nos está respondiendo y que de alguna manera dice, mirá, no era el kirchnerismo duro que va por todo ni vamos a hacer Venezuela. Rompemos con ese imaginario. Con el socio que tengo. Ahora, fíjate, es muy interesante, ¿no?
María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal. María Eugenia Vidal, si vos te fijas, entre buena y muy buena, dejó 50. ¿Hace cuánto ya? Nada, diciembre, enero, 6 meses. 6 estamos meses. hablando. Y sin salir y ni aparecer en los medios, 50% de imagen positiva. La buscaron, lo mira, fíjate Mauricio Macri, directamente lo que es la imagen. Fíjate la negativa, mala. la muy mala. Muy mala imagen del expresidente. O sea, los dos se fueron, Vidal y Macri, al mismo ¿no? tiempo. ¿Cómo, Nacho? Y esos números son moderados. Sí. Esos números de 42 muy malos son Se lo generosos. acomodaron al Son expresidente, generosísimos, qué fea porque expresión. En una encuesta que Larreta aparece también y Vidal también, si a Macri lo matan, Macri agarra y No, se va a la pero casa. estas encuestas son encuestas, realmente hicieron 3 y vas a ver cómo coinciden con los números, y 3 de Gustavo Conoce y consultoras distintas. ¿Macri tiene sentido pegarle a Macri? No, Macri ya Está en la lona. Sí, no, o sea, no tiene ningún sentido ni rédito político. Ahora sí, Rodríguez Larreta lo contamos, no le van a pegar porque es el socio que le da esta estabilidad que Claro. permite que la gente que le tenía más temor a este kirchnerismo venezolano, si querés por llamarlo de alguna manera, ¿no? Le dice, bueno, no, éramos otra cosa, viene otra cosa. ¿Quién le queda para pegarle? María Eugenia ¿Dónde Vidal. está? ¿Dónde está Vidal? María Eugenia Vidal está en su casa, en Barrio Norte, se mudó hace muy poquito y decidió que no va a abrir la boca. ¿Por qué dijo que no va a abrir la boca? Hasta después de la pandemia, de hecho salió a hablar Cristian Ritondo, Alex Campbell, son los que salieron a hablar. No habló tampoco su ex jefe de gabinete, Federico Salvay, tampoco está hablando. ¿Por qué? Dice, ¿qué gano yo metiéndome en el barro? Hoy la gente no tiene ganas de pensar en el 2023, en las elecciones. Nosotros le estamos contando a la gente sobre elecciones, sobre puterío político, perdón, digo, Sí, en latín es antiguo. un tecnicismo. Sí. No sé si se entendió. La verdad es que estás pensando en las camas, en qué está pasando, en la Claro. cantidad de casos, Sí, todos sí, estamos Gustavo. asustados. Entonces ella dice, yo me quedo, estoy impoluta, ellos me quieren meter en el barro, yo No me subo, corro de la no pelea subo, y sí. cuando termine la pandemia vuelvo con mi 50%. Hacer política es elegir el adversario. La primera definición de política es la relación amigo-adversario. Y me parece que hay algo que no es nuevo. Desde 2005 hasta acá, cada gobierno eligió un adversario. Durante un tiempo le fue bien y después, a veces, empoderar al adversario es el adversario que te gana. A Macri, Sí. que era el adversario preferido de Néstor Kirchner y de Cristina, después terminó triunfando Formen en el un partido 2015. y ganen las elecciones y lo hicieron. Cristina fue la adversaria elegida por el gobierno de Cambiemos, la derrotaron en el 2017 y volvió, digamos, empoderando la fórmula de Alberto Fernández. Lo que digo es, ojo, porque es cierto, la imagen de Macri es malísima, pero él es la reserva, si se quiere, conceptual de la oposición. Sí, igual a Larreta ya le empezó a pegar el kirchnerismo duro, le pegó hoy Axel Kicillof, habló de que, obviamente con sutileza, dijo no podemos permitir que pase lo que pasó en la Villa 31 en los 1.800 barrios populares de la provincia. ¿Qué quiere decir esto? Es, atención que la ciudad no está tan bien como te quieren hacer creer. Yo tengo la impresión, acá está, ¿no? Mirá la frase. No muy podemos fuerte. permitir que lo que pasó en la Villa 31 ocurra en los 1.800 barrios humildes de la provincia de Buenos Aires. Y detrás de Axel está Cristina, está claro. O sea, Axel, provincia de Buenos Aires, es Cristina. Sí, No ninguna. sin duda. A mí, pero la impresión que me da es que le pegan más desde adentro, el macrismo le pega más desde adentro a Rodríguez Larreta que desde afuera. O sea, en el macrismo hay calentura con Rodríguez Larreta, que se saca foto, que está ahí. Sí, claro, están molestos porque, sobre todo porque hay un reclamo en Juntos por el Cambio, la hemos escuchado a Patricia Bullrich, lo hemos escuchado acá a Cornejo, en que el presidente no los atiende. Es decir, formalmente la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le pidió, y Juntos por el Cambio le pidieron al presidente una audiencia para hablar sobre el tema de los presos, de la situación económica, qué sé yo. No les respondió. El presidente no les respondió. ¿Por qué? Porque el presidente, así como el gobierno elige a sus enemigos, también elige a sus aliados. Y Alberto Fernández, el presidente de la Nación, abraza como aliado político a Horacio Rodríguez Larreta. Si vos me apurás, Luis, Alberto Fernández prefería que la elección en la ciudad de Buenos Aires la ganara Horacio Rodríguez Larreta y no Matías Lamens. ¿Me entendés? Entonces, hay una lógica ahí de poder que es distinta a la que podemos observar a simple vista. Vos trajiste un poco de data de cómo está la tensión adentro de Cambiemos. Sí, claro. A ver que si la podemos Sí, sí. compartir para entender esto, ¿no? Porque ahí ves las palomas que gestionan con los halcones que están tuiteando. Exactamente, esa es la división un poco que ellos notan y que la hizo expresa el presidente y que motivó la semana pasada un largo diálogo entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.
porque como por Zoom y por mensajes se estaban tirando, sobre todo la presidenta del PRO contra el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta no está en un momento para ocuparse de las cuestiones internas del partido, ¿no? Tiene un incendio en la pandemia económica, social y sanitaria que tiene en la ciudad de Buenos Aires. Hubo un largo diálogo, me dijeron con algún tono de aspereza, entre Larreta y Patricia Bullrich. Entre Patricia Bullrich y Larreta, en donde básicamente lo que acordaron fue que ella se siguiera ocupando de ser la dura, de ser crítica, y él iba a estar acompañando al presidente de la Nación en todo este camino para enfrentar la pandemia, cosa que sucedió finalmente el viernes. Claro. Este diálogo fue previo y dijo de ninguna manera él se iba a subir al ring como líder opositor para criticarlo al presidente. Pero digo, acá nosotros estamos contando esto que puede parecer, vos decís, estamos hablando de bajar la curva, el R0, el COVID, la cantidad de camas que tenemos. Pero te vamos a dar con la mesa los datos de cuántas camas hay, zona crítica, Capital Federal, cuántas terapias intensivas hay, cuántas están hoy ocupadas y qué se espera. Que es muy interesante este dato. Pero en el medio pasan esto que estamos viendo, así funciona la política. Al que no quiera verlo, me parece que no está viendo lo que pasa en la Argentina. Y la otra pata, que será tema de Maxi Montenegro, que es la economía. Con un dólar, como un termómetro de 133 pesos. Sí, igualmente Luis, yo pondría en perspectiva todas estas peleas políticas, porque la verdad que Argentina ha hecho una cuarentena de 55 días. Obviamente el gobierno está en el momento más difícil y la sociedad está en el momento más difícil porque está plenamente el derrumbe económico. Argentina entró en la cuarentena ya después de 2 años de recesión, es decir, venía con una caída muy grande del nivel de actividad, del nivel de ingresos de los asalariados, del nivel de consumo durante 2 años consecutivos, entró en la cuarentena y ahora hay un derrumbe en medio de la cuarentena. Pese a todo eso, la verdad que ha habido un consenso político para sostener la cuarentena. Hoy en el Senado prácticamente por unanimidad se aprobaron los DNU del presidente. Sí, salvo dos accesorios. Sí. Y bueno, uno importante. Pero bueno, estamos hablando de una sociedad que viene golpeadísima, que ha habido una campaña feroz en la última campaña presidencial con una grieta gigantesca. Y aún así ha habido un consenso político para llevar adelante 55 días de cuarentena en una sociedad con con muchísimo daño económico y en todo su tejido social. El contraste es lo que pasa en Brasil. Sí, claro, eso sin duda. El contraste es lo que pasa en Chile, pero Maxi, que es una sociedad mucho más organizada, con una economía muchísimo mejor, mucho más equilibrada. Sí. Y aún así, hoy, después de 50 días, están haciendo una cuarentena total en Santiago porque se le dispararon los casos y están con un nivel de muertos. Pero ¿sabés a lo que yo voy? Que es un poco el planteo que también ayer hace Ernesto. Es verdad esto que usted está diciendo. La dirigencia se puso adelante de la gente, hizo bien la cuarentena, pero ahora está funcionando este caldo, el operativo, pongamos a Vidal enfrente. Y esto que estamos aquí, que yo no siento que le estemos dando el tratamiento. ¿Me contás esto por qué esta diferencia? Digamos, el dólar fideo, 67.54. Ese es el dólar que y el otro el doble, el blue. Exactamente, ese es el dólar que controla el Banco Central, es el dólar del comercio exterior, de las exportaciones y de las importaciones. Y el problema es cuando se te amplía tanto la brecha, 90%, con el dólar blue, que es el dólar de la calle, el dólar de compra y venta entre un vecino, entre un amigo, es el dólar que se toma de referencia hoy entre las pymes o entre gran parte de los ciudadanos con ahorros, 133 pesos hoy, o el dólar MEP y el dólar contado con liquidación, que son dólares formales, legales, banco, dentro del sistema financiero y marcan el costo que están dispuestas a pagar las empresas o inversores con ahorros en el sistema financiero para salir del peso y correr al dólar. Hoy hay empresas que están comprando el dólar a 127 pesos. O sea, te repaso esto. El dólar oficial, inexistente, 67,74. El turista menos, porque ahora estamos sin turismo. Hasta 200 pesos, hasta 200 dólares por mes se puede comprar. Bien. El dólar negro, este es el cambio, el cuevero y todo esto. Y estos dos, que son los blancos, el dólar MEP y el contado con liqui, que igual están de 67 a 122. ¿Qué marca, digamos? ¿Qué termómetro está diciendo esto? Esto lo que marca es que hay una incertidumbre total en la economía argentina por 2 motivos fundamentalmente. Por un lado tenés dentro de 15 días... Tengo que hacer algo que detesto. ¿Me aguantás porque están por votar en diputados y está Cristian Ritondo? Claro. Hagamos punto y seguido acá. ¿Quién está en el móvil? Está Cristian, está directamente diputado Ritondo, soy Luis Novarecio. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Luis, ¿qué tal? Bien, ¿están por votar? ¿Funcionó el sistema telemático? Sí, funcionó bastante bien, seguramente que con el correr del tiempo y que nos vamos acostumbrando. En mi caso estuve en el recinto, pero igual me tengo que incorporar a la plataforma. Funcionó bien, ya votamos el protocolo y votamos la primera ley. Ahora estamos por votar la segunda ley en el día de hoy, así que funcionó bien y que el Parlamento empiece a funcionar de una manera inédita después de muchísimos años es importante, porque más allá del trabajo que podemos hacer en comisiones, las sensaciones que terminamos trabajando el día que podemos sesionar, ¿no? Mi hipótesis política es que terminó la paz. Lo que venían siendo 53 días de trabajar todos en conjunto, de ver a Horacio al lado de Axel y del presidente y demás, se terminó con una sucesión de golpes hacia María Eugenia Vidal por los hospitales, por la mala gestión. ¿Se terminó la paz en la política argentina? No, no se terminó la paz. Lo que me parece que corresponde es que cuando uno, en mi caso, estar orgulloso de haber estado en la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, es defender lo que hicimos y ser diciendo la verdad. Entonces me parece que está mal informado el presidente, que hay parte de lo que se hizo que no conoce y que es justamente un distrito que tuvo 32 años conducido por el mismo color político. Cristian, ¿de verdad vos crees de verdad que el presidente sale a decir esto estando mal informado? O sea, ¿le pasaron mal la data? Y cuando un presidente tiene que saber que 80 hospitales públicos, que es lo que nos tocó agarrar a nosotros, 53 de ellos estaban con problemas de infraestructura agudas y 4 a punto de caerse abajo. Que la decisión fue entrar en el corazón sanitario y haber hecho todas las guardias, donde se atienden 7 millones de bonaerenses, haber hecho 200 salas de primera atención médica en la red ANBA y haber puesto el SAME en la provincia de Buenos Aires, el 119 distrito, que alcanza la atención y la ambulancia a 14 millones de bonaerenses. ¿Sabes por qué te lo digo? Me parece que es algo más que una sí. equivocación, ¿no? Veo tapa de A24.com. Ginés González García calificó de horrorosa la gestión en salud. ¿Te parece que esto es fruto de una equivocación o que hay un mensaje político? Ginés, Santiago Cafiero, el presidente, Cato Podis, respecto de la gestión que ustedes encabezaron en la provincia. Bueno, Cato Podis yo puedo pasarle si quieren, si ustedes tienen un momento, pueden pasar ahora de lo que era la guardia del hospital en San Martín y cómo quedó. Se los puedo pasar porque lo tengo acá en el teléfono y lo pueden pasar ustedes y Cato Podis puede decir si es así o no. Sí, Nacho. Sí, Ritondo, le quiero consultar. El gobierno plantea que hay dos oposiciones, que está la oposición, si se quiere, más constructiva, la que gestiona, y está la oposición que critica por Twitter. ¿Para ustedes también hay dos oficialismos? Para mí, a ver, primero hablo de Juntos por el Cambio. No hay un discurso único, una palabra única. Lógicamente podemos tener distintas voces. Ahora, ni el presidente ni nadie se tiene que enojar si alguien por Twitter lo critica, porque me parece que es base de la democracia. Porque primero nos enojamos con los opositores, con los periodistas, con todo aquel que no ve las cosas como las vemos nosotros. Y el sistema democrático funciona así. Y nosotros somos oposición. Oposición que acompañó las principales decisiones sanitarias, que trató en este recinto acompañando la gestión por la deuda y que viene dando quórum desde el principio de la gestión. Entonces, me parece que esta es la oposición. Ahora, esta oposición usa el tapaboca, pero para no contagiar, como prevención médica, no para callarnos la boca. Menos mal que no se terminó la paz, ¿no? O sea, porque si seguimos 5 minutos más, no uso el tapaboca, que está todo fantástico, sí, Javier. Quería preguntarle a Ritondo, el fin de semana en una entrevista a Perfil comentabas que pedías para el PRO una apertura del partido y una autocrítica sobre lo que hizo el partido. ¿Vos crees que eso lo piensan todos en el PRO o por lo menos la conducción actual del PRO? Sí, a ver, yo estoy en la conducción nacional, en la mesa y en la conducción nacional partidaria por la provincia de Buenos Aires. Y en la primera reunión que tuvimos de consejo, que fue fines de febrero, después nos agarró esta pandemia, habíamos establecido que íbamos a hacer una autocrítica, que generalmente cuando uno pierde tiene que hacer una autocrítica. Si uno piensa que perdió, que hizo todas las cosas bien, el error ya lo tiene de partida. Entonces,
nosotros creemos que tenemos que hacer una autocrítica, ver las cosas que no hicimos bien, cuáles son los errores, qué cosas tendríamos que haber potenciado. Digo, cada uno tendrá su escenario en su cabeza, pero esto es una discusión que tenemos pendiente y que hay que darla, y que a partir de esto tenemos que abrir el partido e incorporar figuras políticas y figuras de la vida nacional, como lo ha hecho el PRO anteriormente. Yo tengo, digamos, desde personas que venían de asociaciones de víctimas, de distintas ONG, periodistas, que se han sumado al PRO. Me parece que es una etapa donde yo decía, por ejemplo, hay mucha gente del GEN, del partido de Stolbizer, que me parece muy interesante que poder seducirla para que se sumen a nuestro trabajo y compartir con ellos, porque tenemos muchos valores en común. Está claro. Cristian, Romina, no sé si me estás viendo, ¿cómo estás? Hola, Romina. Buenas noches. Recién contaba hace un ratito que el gobierno había decidido, digamos, ubicar como enemiga política a María Eugenia Vidal. Esto es clarísimo, tratar de subirla al ring. Ella dice que no. Ahora, la jugada es riesgosa porque en muy poco le tienen que votar o lo tienen que acompañar a Axel Kicillof, entre otras cosas en la ley de endeudamiento. ¿Lo van a acompañar o no? ¿O este ruido que hay político puede hacer peligrar una ley que la provincia necesita? Nosotros básicamente somos una oposición responsable y lo somos desde el primer día. Y la responsabilidad nos llama que nosotros no vamos a dejar ningún gobierno sin herramientas. Seguramente vamos a discutir si es el mejor instrumento, cómo se toma, qué tipo de deuda. Pero no es que los van a acompañar incondicionalmente para poder endeudarse. Hay un pero. Van a leer, van a mirar, van a... A ver, pero perdón. Romina siempre, cuando se toma deuda, lo ha hecho, o cualquier hecho que tiene que decidir una legislatura, uno tiene que mirar el proyecto, saber cómo es, pero digo, no vamos, pero vuelvo a repetir, nosotros no dejamos sin herramienta a la hora de gobernar, porque entendemos, y mucho menos en un proceso de pandemia. Está claro. Mira, en la política hay quienes creen que cuando peor va, mejor es para otros, ¿sí? Yo no soy parte de esa política, yo creo que nos tiene que ir bien a este gobierno para que le vaya bien a los argentinos y nosotros tratar de ser mejor para ganar la elección que viene. En esa inteligencia, como ex ministro de Seguridad de la provincia, ¿cómo ves la gestión de Bernie en la provincia de Buenos Aires? Mira, creo que le tocó esta pandemia y está haciendo un esfuerzo enorme con toda la policía de la provincia de Buenos Aires. Hoy, por suerte, acabamos de votar una ley donde reconoce a la policía. Ha sido un proyecto mío que se sumó a los de salud. Y creo que tiene un desafío enorme. Lógicamente, evaluaremos después si las políticas que lleva adelante son las acertadas fuera de la época de pandemia. Algunos dentro de tu partido, de tu agrupación, de Juntos por el Cambio, dicen que lo que muchos argentinos reclamamos, que es la posibilidad de ver a funcionarios de distintos partidos ante una crisis tan grave como el COVID, estén todos juntos, esto es el presidente, el gobernador y el jefe de gobierno. Algunos de tu agrupación dicen es demasiada cercanía. Hay demasiada proximidad, demasiada buena sintonía, no digo en la pandemia, sino en el entendimiento político. ¿Te hace ruido vos eso? No, yo, a ver, lo conozco a Horacio, conozco a los intendentes y entiendo lo que es estar sentado para gestionar en días donde se recauda menos, donde hay más demanda de alimentos, tiene que tener la infraestructura de salud, de seguridad funcionando plenamente, donde los presupuestos se achican y este es un desafío muy grande y comprendo que es un desafío que tienen las tres instancias, la nacional, la provincial, la de la ciudad y por supuesto nuestros intendentes. Cristian, entiendo que sos quien está canalizando todos los pedidos que hay, que son muchos de distintos dirigentes de todo el país, de Cambiemos para hablar con María Eugenia Vidal, que hace Zoom con 700, no sabía que se podía hacer Zoom con 700 de a tantos, pero bueno, lo está coordinando, lo estás coordinando vos. En esto entiendo que estás todo el tiempo hablando con María Eugenia Vidal. ¿Va a salir a responder en esta pelea o, según me decía alguien muy cercano a ella también, no se va a meter en el barro y va a quedar impoluta con un 50% de imagen positivo esperando que pase la pandemia? No, a ver, María Eugenia no va a salir, pero la decisión no la tomó ahora, la tomó el de diciembre para que se acomoden los tiempos. Y lo que María Eugenia está haciendo es colaborar con distintos gobiernos municipales nuestros, con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, está haciendo trabajos hacia el interno y lo que pide en cada charla que yo la acompaño es prudencia y entendiendo que ninguna especulación política en momentos de pandemia como está la Argentina se pueden sacar ventajas. Yo siento una cosa, siento algo que es muy interesante. La verdad que arranque el Congreso, me alegra, lo celebro, costó.
Algunos diputados fueron, lo encontraron abierto, no necesitaron leer los diarios para enterarse de que estaba abierto. El Senado finalmente apareció la llave para que la vicepresidenta de la Nación abriera. Fueron todos algunos inconvenientes domésticos que se superaron. El presidente lanzó que tiene algunos proyectos preparados. Aborto, el tema del Consejo Económico Social y el tema de la reforma a la justicia. Yo quiero hacer un hincapié, sé que soy el único en el mundo al que le importa este tema, pero me importa. Hay un proyecto de reforma de justicia y hay también al lado de la justicia el pliego del eventual procurador Rafecas. Por lo primero, ¿ves un intento de transparencia en la justicia o ves la intención de, otra vez, como pasó en todos los gobiernos, incluso en Cambiemos, de meter mano en la justicia? ¿Y qué pasa con Rafecas? Luis, dos cosas. Primero, la decisión de Rafecas pasa por el Senado. Yo tengo opinión personal porque a mí me ha tocado trabajar muchos temas con Rafecas y tengo la mejor opinión personal que no tiene que ver con la que pueda tener o decidir los senadores. Si fuera senador lo votarías a Rafecas. Trabajé como ministro. Si fuera senador lo votarías a Rafecas. Sería una decisión partidaria, no solamente de uno, pero yo digo, en mi relación personal, lo que tengo que decir es que he trabajado varias causas con el doctor Rafecas y que he trabajado muy bien. Sí. Y que lo ha hecho él con independencia y ha trabajado muy bien conmigo. Con lo cual, digo, en mi caso personal, muchas veces estando en un cargo que interacciona con los jueces, uno sabe cómo trabaja, porque trabajamos en periodos donde uno tiene secuestro, operativo, narcotráfico, demás, y está constantemente hablando, capaz a cualquier hora. Está claro. Y la respuesta de un juez también uno lo evalúa. Te hago un punto y seguido. Cristian, te hago un punto para que me quede claro. ¿Hay ya decisión partidaria? ¿Sabés del cuerpo partidario si van a apoyar o no a Rafecas? No, la verdad que no. No, eso lo están decidiendo los senadores Juntos para el Cambio. Yo no lo tengo. No, está claro. La verdad, si lo tendría, lo adelantaría. Bien. Por otro lado, cualquier reforma, cualquier proyecto tiene que venir y lo tenemos que leer. Porque opinar sobre el proyecto que no tenemos es muy difícil. Yo en el año 2004, como diputado nacional, me opuse a la ampliación de la justicia federal con jueces de instrucción de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Y creo que lo que tiene que ver con la justicia federal es de especialización y no de agrandar y disolver una justicia para que decidan muchos, porque para mí no es la solución. Si queremos mejor calidad de justicia, avancemos en tener mejores jueces, en que sean más independientes, más responsables y que el poder político, sea el que pasó, el que viene, el que vendrá, el que está, no se meta por la puerta. Bueno, pero la pregunta era antes de la llegada del proyecto. ¿Ves en las declaraciones del presidente, que habló muy específicamente con Gustavo Silvestre del tema, y en el run de la política, un intento de lo que fue aquella vez la ley de modernización de la justicia en la gestión Cristina? ¿O ves otra cosa? ¿Ves intentar ampliar el número a corte o no ves nada de esto? Yo lo que veo que es lo que quieren ampliar la cantidad de juzgados federales que juzgan, porque se hace una reforma a la justicia. La justicia que le importa a la gente común no es la que estamos reformando. La que estamos reformando es la justicia que le importa a los funcionarios. Bien. Sé que tenés que ir a votar y por eso la brevedad. Me alegro porque tenés que ir a votar y a ejercer como diputado. Así que seguimos en la próxima cuando quieras aquí presente porque toda la mesa quiere preguntarte más. Gracias, Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Y gracias. Hasta luego. Bueno, me voy a ir con el turco, pero lo interrumpí a Maxi. Quiero cerrar el tema dólar brevemente, digamos. Vos decías... No, es muy importante que esta brecha no se siga ampliando. Se están disparando los dólares alternativos porque hay mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar en 2 semanas, si Argentina va a caer en default o no, y vamos a tener todos estos días mucha volatilidad porque un día hay cierta expectativa, al otro día esa expectativa se cae. Pero también hay algo básico que está pasando en la economía argentina, que es que hay cada vez más pesos y menos dólares. Claro. Es decir, se han emitido 700.000 millones de pesos en 2 meses para financiar todos los programas de ayuda a empresas, a particulares. En algún momento vamos a hablar de que esos programas están retrasados en muchos casos, pero lo cierto es que esos pesos generan en algunos sectores de la sociedad excedentes, ahorros. Y con tanta incertidumbre y con la idea de que va a haber pocos dólares en esta economía, todo el que tiene ahorros en la Argentina en pesos los dolariza. Entonces, eso es lo que presiona a los dólares alternativos. ¿Por qué hay que evitar que estas brechas se sigan disparando? Hay que generar expectativa con la renegociación de la deuda y después hay que tener un programa económico. Porque si vos tenés una brecha muy grande, los que tienen dólares, que son los exportadores, no los traen, no hay oferta. Y todo el que tenga algún puchito de pesos excedente, algún ahorro, la clase media, los que tienen plazo fijo, los que tenían bonos en pesos y le están pagando la renta, los dolarizan. Es decir, una presión enorme
para comprar dólares y eso va a disparar todavía más el dólar si no se estabiliza en algún momento las expectativas. Bien. ¿Qué sos en el horóscopo chino, Marangoni? Serpiente. ¿Saben? Ese es un... Aparte de la riqueza cultural del señor Jorge Asís, maestro, gracias por estar con nosotros, sabe muy bien. ¿La serpiente sabe predecir? ¿Tiene capacidad de predicción? La serpiente no deja nada librado al azar. Que la inflación de... Nada, sí, cortito. La Tiene inflación de planificada hasta la improvisación. ¿Qué tal? ¿Qué va a decir la inflación de mañana, Gustavo? Algunos dicen por debajo del 2 y algunos dicen cerca del 1 o quizá una décima. Te decía, obviamente, la economía se derrumbó en abril. Entonces, tenemos una inflación buena por malos motivos. Además, recordá que las tarifas están congeladas y tenés un super cepo. Mayo va a tener un poquito más de actividad y a lo mejor el índice de precios se va a mover un poco más. Y el tema es los meses que vendrán. Gracias. Muy no le preguntamos todos por nuestro horóscopo. Un día vamos a hacer solo eso. Un programa de horóscopo chino. Romina es búfalo. Sí. ¿Y qué hacemos con los búfalos? Búfalo con la serpiente anda muy bien. Andan bien. ¿Montenegro? A Javier lo tengo caballo. ¿Sos caballo? No tengo idea. Sí, sos caballo. Tu esposa me dijo una vez que... Está muy bien. Bueno, bienvenido. Yo soy dragón, así que es la última. Gobierno etnocéntrico de Olivos, mal criticado. O sea, vos decís, se encerró en Olivos y lo estamos criticando mal y no por lo que habría que criticar. Mi tesis, para arrancar. Al gobierno se lo critica muy mal. Y el gobierno se defiende mucho peor. ¿Entendés? Por la manera, por todo lo que vos preguntás. Digamos, hoy casi te diría que Alberto, yo que lo he criticado, vos sabés que no soy muy piadoso al respecto, hoy tal vez casi merece un poco de piedad y de memoria. Porque te voy a decir por qué. Porque no solo se tuvo que cargar el coronavirus, y le fue muy bien con el coronavirus, ahora se tiene que cargar el peso de la deuda. Porque el tema de la deuda, hubiera sido interesante que se lo preguntaras a Maxi, el tema de la deuda hoy lo lleva adelante el presidente de la República. Por supuesto que hubo mucha mala praxis, nadie te va a decir que hubo mala praxis, no te la van a aceptar la mala praxis, lo van a tener que bancar al ministro porque no es momento de cambios, pero desde acá le podés decir a Alberto Fernández, búsquese a alguien que sepa. Menos mal que le iba a tener piedad y misericordia. Porque... Alguien que sepa para resolver el default que nadie quiere. Pero Jorge, digamos, si el presidente se carga el COVID, que se lo cargó. Se lo cargó al hombro y bueno, y es el responsable. Si el presidente se carga al Ministerio de la renegociación de la deuda. Ahora sí. Ahora sí. Porque falló un... Pero no tiene gabinete. Bueno, esto lo hemos hablado ya. Digamos, fue muy mal toda la negociación de la deuda. De pronto, uno califica y puede ser... Te lo fundamento. La cuestión es muy compleja. No era para hacer una cosa muy amontonada, acumulativa, en conjunto. Había una cierta variedad. Yo, en algún momento con vos creo que hablé de los bonos par y discount, ¿no es cierto? Bueno, los par y discount son bonos que vienen de hace mucho tiempo y que ya les llegó la poda del 70% en el 2005 de Guillermo Nielsen con Lavagna, cuando fue aquella reestructuración. A esos que ya le sacaste el 70%, ahora querés ir como si nada a rebanarle un 65% más de lo que les quedaba. Por supuesto, cuando tenés un default que es, qué sé yo, 66.000 palos, que es el 15% del PBI, y tenés de esos 66, 24.000 que son de estos tipos a los que ya rebanaste,
Y por supuesto que no te va a salir. No, era lógico que te dijeran que no. Pero por más que lo pongas al Papa, a la señora Cristalina, tan amable Cristalina del Fondo Monetario, que hagas solicitadas, firmadas por 1.500 representantes de la cultura. Pará, te quiero contar algo de eso. ¿Sabés que de unos cuantos de los 1.500 de la cultura que salieron a apoyar eufóricamente la renovación son tenedores de bonos y no aceptaron el canje? Pero bueno, puede ser, y por supuesto que sí. Está bien que los muchachos crean que hay que participar, pero eso estaba todo muy mal hecho. Ahora, tenés, vos hizo el 22, ¿cuándo es el 22? Pues nada, en La semana próxima es el 22. 8 días. Podrás pedalear un poco más. O pones 503 palos, que a lo mejor no los vas a poner, vas a tratar de extender, o hay un recurso que se llama standstill, que es continuar la negociación, porque la verdad es que nadie te quiere mandar al descenso. Pero ahora, para eso, necesitas alguien que sepa negociar, alguien de la magnitud de un Martín Redrado, de un Daniel Marx, de un Nielsen, aunque ya Nielsen le rebanó el 70% de los anteriores, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenés, yo lo escribí y no fue simplemente una calificación. Argentina puede irse al default más estúpido de su historia. ¿Entendés? Y creo que eso es lo que tienen que evitar, ¿no? Ahora digo, ¿lo están llamando, lo están consultando a los Redrado, a los... Mirá, a lo mejor que yo sinceramente no sé cuál es el modelo de país que tenés. De pronto me van a decir que yo busco tipos sistémicos. Yo no sé qué es lo que quieren hacer. Pero para resolver esto necesitabas una cuestión técnica. No tenías que malvinizar la cuestión, llamarlo al pobre Pellegrina, llamarlo a Miguel Acevedo, a los sindicalistas. No era por ese lado. Tenías que sentar y tener un tipo técnico que supiera negociar y con poder político. ¿Y por qué, digamos, el presidente sigue ratificando a Guzmán, Gardelito, para los que lean No tiene Jorge? otra alternativa. Por supuesto que no tiene otra alternativa y que va a seguir y lo va a llevar y es lo que se le tiene que aconsejar. Pero es mala praxis. Nos tuteamos hoy con otro default estúpido. ¿Entendés? En medio del COVID, toda la sociedad harta y encerrada, el dólar que se te va al demonio y te parece que con algún tipo de represión se puede parar, es no entender absolutamente nada. La maquinita, los billetes crocantes que siguen permanentemente y vienen los de 5.000. Dicen que no. El presidente dijo que no. Primicia para Luis Novarecio, mi amigo rosarino. Están los billetes de 5.000 hechos ya en la Casa de la Moneda. Y si no los quieren largar, no quieren consignar esta cuestión de la inflación y que se note tanto. Pero no tienen otra alternativa porque los cajeros ya no dan. Pero pará, Jorge, no me estás haciendo una metáfora. Están hechos. Te van a decir que no. Mi fuente, mi información probablemente mala, indica que los billetes de 5.000 ya están hechos. Y te digo más, son necesarios porque no dan abasto, porque no saben ni siquiera regalar plata. Regalan plata y la regalan mal. ¿Por qué? Porque es un desorden. Porque de pronto pueden tener voluntad, pero así como no llegan a muchos lados los billetes de ayuda, al margen de algunas cosas que se pueden hacer con esos billetes, porque perfectamente un piola que más o menos sabe hacer estas cosas, con esos billetes va y te compra verdes. Llegaba el caso, ¿no es cierto? Estás diciendo que con la plata que debió salir del Ministerio de Desarrollo para la ayuda urgente de... La del Ministerio de Desarrollo es peor. Se cayeron 7 licitaciones esta semana. Van a tener que volver
van a tener que llamar a los anteriores, no me acuerdo cómo se llamaba, Cobo, no me acuerdo cómo se llamaba, decirle, volvete, perdonamos. Sí. Que sea irregular, pero por lo menos hay fideos. Claro, que es lo que vos decías, reemplazaste un sistema irregular y no pusiste otro. Y no pusiste otro. ¿Por qué no te quieren vender? No te quieren vender precio máximo y lo van a cobrar en mucho tiempo. Se les cayeron las originales. Hay comunicados que creo que hay uno de Barrios de Pie y demás, porque tienen 2.000 comederos, se multiplican los hambrientos y no tenés con qué darle. Pero vos decís, la guita que va, algún vivillo puede llevar al dólar. Algunos de los que de pronto cobraron en algún momento, de los que insuficientemente cobraron, porque todo fue muy desordenado, mal hecho. ¿Entendés? Verdaderamente mal hecho. ¿No es un oxímoron que el peronismo no sepa cómo llegar al necesitado con el reparto de alimentos y dinero? Primero, es una apreciación tuya bastante precipitada de decir que esto es peronismo. Este es un gobierno peronoide, ¿entendés? Con alguna escenografía radical, y el peronismo es rehén. El peronismo es algo inmanente y rehén. ¿Qué es el peronismo? ¿El PJ que conduce Gioja? ¿Cuál es la línea del peronismo? Esto es otra cosa. Hay una coalición y hay un frepacito tardío y no se sabe cuál es el modelo de país. Es brava. Acá hay una interpretación. Mira, yo cada vez que las interpretaciones políticas son tan obvias y previsibles, desconfío. ¿Qué dicen todos nuestros colegas? La doctora fue a verlo a Alberto Fernández y Alberto Fernández, después de estar estas 3 horas, casi se kirchnerizó y salió a pelearse con todo el mundo. Sí. Ah, muy bien, cierra perfectamente, apelo, desconfío, no es así. Porque si eso es así, tengo que pensar muy mal de Alberto Fernández. ¿Qué tengo que pensar? ¿Que Fernández es alguien que obedece supuestas instrucciones de la doctora? ¿No? No creo. Sinceramente no creo, porque este es un juego también de vivos. En todo esto que armás, que vos decís, alguno dice volvió a la política, sí. Empezaron a pelearse. Y lo empezamos a decir nosotros y repiten todo, ¿no? Hasta vi zócalos de otros programas que copian exactamente los nuestros. Pero esto es obvio. Y por supuesto que el negocio hoy es ver quién divide al otro. ¿Cómo le generas lío al otro? ¿No es cierto? Creer que hay 2 bandos, que está el doctorismo por un lado y el albertismo por otro, es de una inocencia estremecedora. Porque el albertismo sin el doctorismo no existe. ¿Entendés? No existe. Son imágenes, es alto nivel de encuestas y nada más. Ahí vuelvo ahí. Pero me quiero quedar con esta definición que no es menor. Este gobierno es un gobierno peronoide con alguna escenografía radical. Escenografía radical. En donde el peronismo es rehén. El peronismo es rehén, está en el medio, porque hoy el peronismo, en algún momento, Moyano, que ahora seguramente se habrá arrepentido de esa calificación, dijo que era una cáscara vacía. No es ni vacía, es un sello, y en algunos lados hay peronismo, en otros no. Hay peronismo en los sindicatos, hay peronismo en algunas intendencias, hay peronismo en algunas gobernaciones, pero el peronismo como proyecto político, como modelo de país, no existe. ¿Entendés? No existe. Y mucho menos con todas las derivaciones que el adversario le atribuye. Creer que quiere hacer un Venezuela y todo ese tipo de delirios. Y acá el juego es saber quién divide más al otro. ¿Entendés? Por supuesto, vamos a hablar de los ataques a María Eugenia Vidal, la chica de Flores de Oliverio Girondo. Es una chiquilinada lo que hicieron. Atacar porque quieren llevar a alguien es una chiquilinada. Es no entender la interna del adversario. La interna del adversario, hay una dama que creo que hace política desde el Moisés, que es Patricia Bullrich, que me parece que hasta persuadió a Mauricio Macri y a todos de la necesidad de que se preserven
y que no hablen, porque si hablan es lo que los otros prefieren, tener a alguien para pegarle, y se queda con todo el escenario y tiene una gran ventaja, Patricia Bullrich. Conoce mucho al peronismo y una gran desventaja, el peronismo la conoce a ella, ¿entendés? Es ese juego. Está el otro, que es el polo, el Geniol. opositor, el opositor territorialmente importante, el que tiene territorio, por supuesto, que es el que hoy está medio incómodo él, porque tiene que estar sentado ahí al lado de Estamos hablando de alguien Horacio que Rodríguez ataca. Larreta. Sí. Pero intuyo que lo puede sobrellevar. Los problemas que puede tener él van por otro lado. Y que me parece que eso sí puede preocuparle a la doctora. ¿Por qué? Y porque la doctora está cansada de quedar en la historia, en la estampita, como absolutamente asociada a negocios y cuestiones de corrupción. Y según mi información, probablemente mala, tienen en detalle conocimiento de los negocios que se hicieron en la vereda de enfrente. ¿Entendés? Que hay algunos negocios que se hacen a pesar, muchas veces, del número uno, que son cuestiones que van por abajo. Necesito más precisiones. O sea, la doctora dice, yo quedo como la Bien. que hizo todos los negocios. Yo creo que yo me quedo con la imagen de la corrupción y de pronto saben, Allá enfrente porque que- saben todos. Y yo no hago periodismo patrullero, Lo sé. ¿sabés? Que yo no hago eso. Pero es lo que reprochan. De pronto tienen que saberse muy bien quiénes son los que hicieron algunos negocios, los que ahorraron demasiado en el último tiempo, Y ahí y aparece. esto se sabe. Y ahí aparece. ¿Entendés? Y esto se sabe. A ver, y la hipótesis de Ageniol Rodríguez Larreta, uso la terminología de Jorge Asís Digital, que no me canso de recomendar que lean casi como un breviario Sí. de dogma. Y conste que no te respondí todavía lo que me dijiste De la doctora. de la cuestión etnocéntrica. Ah, ¿no? me anoto, espera, porque me quedaron. La cuestión etnocéntrica de Olivos, me quedó la interna presunta del doctorismo con el albertismo, que quiero verlo. La teoría de que Geniol Rodríguez Larreta está tironeado por su propio partido, Patricia, Pichetto y por ende Macri, de que está muy cerca coqueteando en las fotos con el albertismo, ¿tiene algún asidero? Mirá, él tiene que estar ahí. Digamos, es la gran diferencia entre el que gobierna y el que no gobierna. El que gobierna tiene que tener una responsabilidad y sobre todo en esta situación se maneja muy bien. Ahora, si el que está a tu lado ataca a tu principal aliada, porque hoy Rodríguez Larreta y la chica de Flores de Girondo juegan absolutamente juntos y esperan, ¿entendés? Ahí hay me parece que lo incomodan a Rodríguez Larreta ahí. Ahora, Rodríguez Larreta está muy alto en las encuestas, tiene que cuidarse un poco de todo lo que pasa, él está ahí en la cumbre, que es lo que pasa en el medio de la montaña, ¿no es cierto? Y puede irle muy bien. A Macri lo convencieron de que tiene que estar callado. Y acá, hermano, no es que no ladran llora, Sancho. Acá ladran Sancho, te van a cagar a mordiscones, hermano. Esto es así. Tenés que salir y defenderte. Y si querés jugar en esto, salí y poné tu mensaje. El silencio acá no es negocio. Porque ¿cuál es el silencio? El silencio te puede beneficiar si fracasa tu adversario. Uno de los grandes cuentos, de los grandes lugares comunes de los políticos, es decir, yo quiero que le vaya bien, porque si le va bien, nos va bien a todos. ¡Mentira! Vos no querés que le vaya bien a tu adversario, porque si le va bien a tu adversario, vos estás fuera de carrera. Obviamente. El Mauricio Macri que no aspira más a ser presidente, sino garantizarse que no lo persiga la justicia, es... Mauricio Macri ya tiene el bichito de la política,
Me parece que sueña con el regreso, va a estar en el Congreso en el 2021 y después va a ver cómo sigue esta historia. Pero digamos, es muy rápido para... las elecciones son en octubre del 21. En un año peleate. Lo que pasa es que de pronto vos también te peleás, das un poquito de suspenso en el relato y sacás del primer plano lo que verdaderamente pasa. Economía. Que estás en el descenso, hermano. Estás en el descenso. Imprimís billetes crocantes de 5.000 porque no das abasto ya. ¿Ya están los billetes de 5.000? Y sí, ya está. ¿Y ahora cómo vuelve? Pues el presidente esta semana salió y le dijo al Negro Oro. Bueno, no. pero no lo saque todavía, ya van a salir. Ya por una necesidad hasta física. De capacidad. Los cajeros no salen. ¿Entendés? Eso... Jorge, ¿por qué decís que hay un gobierno etnocéntrico con sede en Olivos? Porque me parece que Alberto, con el cuento del coronavirus, comete el error de dejar la Casa Rosada como si estuviera embrujada, como si tuviera alguna mala onda esa casa, que de pronto alguna vez, vos sabés que yo conozco un poco el tema esotérico, quizás habría que hacer algunos trabajos si no lo hicieron ya. Y él se va a Olivos, donde la señora Juliana le dejó una muy buena residencia. Se van a Olivos, está todo el día en Olivos, se gobierna desde Olivos. ¿Y quiénes son los que están ahí en Olivos? Cuando vos tenés al presidente ya en Olivos, no es tan fácil llegar a Olivos. Llegan los que tienen alguna audiencia y están los que están permanentemente, que son todos muchachos de la capital. Capital, por más que uno esté en San Isidro, Sí, bueno. es más o menos lo mismo, es un circuito que esto, no lo puedo decir por una cuestión de cortesía, muchos políticos del interior, algún gobernador, por supuesto que esto lo ve. Ven que hay toda una cosa porteña que se maneja y se forman entornos, que no está mal. Mira, para el entorno... La palabra entorno... Me complica. Lo que pasa es que ningún hombre que llegue a la presidencia lo entorna si él no quiere. ¿Pero te acordás la frase de a mí no me entorna nadie de Isabel? O sea, la cosa... En el caso, este muchacho elige quién quiere que esté cerca. ¿Quién lo entorna? Mira, los que están cerca de él. Yo te dije el otro día, el que está más, el político que creció más en Alberto es Gustavo Vélez, Zapatitos. Está muy presente, con silencio, creo que tiene una tirria por todo lo que... hablando de la reforma del Código Judicial. Penal, todo eso es... Es Vélez. Es Vélez, por supuesto que es Vélez. Y ahí hay, como en todo grupo, cuando vos, por ejemplo, mirás con desconfianza al entorno, el entorno son excelentes tipos. Biondi es leal, Vito Velo es un tipo de un sentido práctico increíble, secretario, esos son los que están. Vilma Ibarra, que es la que instrumentadora jurídica, que tiene una experiencia política y conoce, y después hay gente que entra y sale por cuestiones puntuales. Pero los que están permanentemente es un entorno que porteño. Todo lo ven. Que yo comparto con vos el diagnóstico, en el caso de Vilma Ibarra, irreprochable, de enorme experiencia, sabe de lo que habla, le cuida las espaldas como nadie, Alberto Fernández. ¿Qué pasa con, porque esta vuelta esta semana volvió, yo sé que a vos no te gusta hablar de recambio o decir a este le están pensando en su reemplazo, vos tenés esta suerte de elegancia periodística para hablar, pero esta semana volvió a hablarse al punto que salió Alberto a ratificarle y a darle superpoderes a Santiago Cafiero. Bueno, porque Santiago Cafiero, yo digo que es el personaje de Andreyev, el que recibe las bofetadas. Muchas veces los que no se atreven a tirarle al jefe, le tiran al hombre de confianza del jefe. Digamos, cuando todos insultaban a Marcos Peña, es porque no tenían coraje de... Marcos Peña era una construcción de Macri. Santiago Cafiero es una construcción política de Alberto Fernández. ¿Entendés? Santiago Cafiero
está, digamos, el muchacho no llega como producto de una carrera política, el muchacho de una librería y de una familia con prosapia política y demás, aparece en ese lugar. ¿Qué es lo que dicen el lugar común en todas partes? Nadie te lo va a decir en un lugar, pero ¿qué es lo que dicen? Alberto Fernández no puede tener un jefe de gabinete. Él es el jefe de gabinete de sí mismo. Y ahora él es el ministro de Economía de sí mismo. Porque él también tiene que poner orden en esta cuestión, que es un reloj. Vence la semana próxima. Pero qué fatiga, ¿no? Es el ministro coordinador de sí mismo, el ministro de Economía de sí mismo, el ministro de Salud de sí mismo. Pero entonces, por eso, sin modestia, de pronto se le dice, busque gente que sepa resolver, que sepa de qué se trata. ¿Entendés? No podés hacer todo. Y si de pronto todos los errores de él son atribuibles a que es la influencia de ella, habla peor de él. ¿Entendés? Porque sería directamente alguien que cumple instrucciones. Y nadie sabe, felizmente, qué es lo que exactamente en esas 3 horas ellos hablaron. Se puede presumir, como del mismo modo que también se puede presumir que muchos ministros toman muchos recaudos hasta cuando hablan por teléfono. De pronto tenés algún contacto con alguien importante que te dice, ¿te puedo llamar a un teléfono limpio? ¿Qué significa? Hay escucha. Hay de pronto nuevos emprendimientos. La gente se cuida mucho de hablar todavía. ¿Nuevos emprendimientos? Emprendimiento, porque hoy ya ni siquiera no tenés que tener un servicio de inteligencia oficial para chupar a alguien. ¿Entendés? Con buena aparatología, un tipo se sienta en un lugar y chupa 500 teléfonos alrededor, ¿no? Ahora, repasame el entorno, este grupo etnocéntrico. Dijiste Santiago Cafiero, Vito Velo, contarle para el público. Vito Velo, secretario general de la presidencia. Sí. Cafiero, Biondi maneja la prensa y, bueno, hay una interna que es elemental, periodismo, cosas de segundo plano, no me interesa. Vilma. Yo lo llamo el vocero sin voz. Vilma es la instrumentadora jurídica, la persona de confianza, que protege su firma y que tiene sentido político. Y Belis, el que supuestamente también sabe de estrategia, y el muchacho Santiago Cafiero, que es el que recibe las bofetadas. Después gente que entra y sale. Un tipo como Eduardo Valdés, por su propia, por conocimiento, entra, sale cuando quiere y demás. Hay, qué sé yo, de pronto alguna gente que se puede sentir un poquito más incómoda. Uno de ellos es el canciller. Que el tema del canciller, casi yo te lo digo al margen de que yo tengo un gran respeto por Felipe, es un tipo que está todo el día con el tema de los argentinos varados en el exterior. Y él está con los argentinos varados en el exterior y hablando con consulados, aeropuertos, compañías aéreas, y de pronto se entera que Alberto Fernández con alguna gente del entorno habla, yo digo, con Ribbentrop, con Winston Churchill, con Merkel, con Macron, y después salen los medios, por supuesto desde algún lugar perverso, para hacerlo quedar... ¿Cómo que la ve pasar? Claro. Yo pienso que van a tener que hacer una refrescada en el gabinete en algún momento, ¿no? Me imagino que en medio de la pandemia es impensado, salvo... La pandemia, que también es la otra cuestión, que, bueno, vos sabés qué es lo que yo pienso, sí, claro, al respecto. Para mí, hasta Semana Santa... Estaba, en adelante no, yo no te puedo decir quiénes, pero el día 2 de abril, a gente muy importante que esperaba para el 15 de mayo tener entre 6 y 9.000 muertos, yo te dije no vas a tener más de 500, y la verdad fui muy generoso porque hay 300 y pico y no hay muchos más. Ahora están todos los medios que van a retroceder,
Y yo te diría, mirá, me parece que es intrascendente. Creo que la letalidad, según también los documentos del amigo Gerol, es un 0,37%, y que puede ser perfectamente manejable. Me quedo interesado por tu hipótesis que desbarata la que todos hemos hecho del encuentro Cristina-Alberto. Y a partir de ese encuentro, Alberto salió y se puso duro a pelear. Y me parece que si eso es así, sinceramente son mucho más críticos todos de Alberto que yo. A respetarlo un poco más. Porque esto, ¿qué significa? Viene la tía mala y la tía le dice, tenés que hacer esto, pegarle a Novarecio, pegarle al otro. Esto no es así. Esto no es así. De pronto, me parece que el presidente sigue, habla de más. Cuando hablas mucho, de vez en cuando alguna cosa inteligente tenés que decir y podés meter la pata, ¿no es cierto? ¿Ves algo en este proyecto de reforma judicial parecido a la ley de modernización de la justicia de la doctora o de intento de... Habló la Corte... No conozco todavía nada. Nada. Sinceramente no conozco nada y me parece que hay un cierto olfato a zaraza, a cosa que pasa y que va a ser prácticamente motivo de show político. Te digo vos el otro día acá que no se iba a tratar el tema de la riqueza y a lo mejor se va a tratar, pero quedan las cosas. Acá hay mucho pecado de anunciación, ¿entendés? Aquí se anuncia y todos creen que el hecho se agotó con el anuncio. Y me parece que todos anuncian. ¿no? ¿Qué fue? ¿Qué viste hoy? Hoy arrancó el Congreso. Hoy hubo sesión en diputados, mitad y mitad, en el Senado más o menos lo mismo. ¿Es un hecho trascendente? ¿Está funcionando? Vi los otros días el debate en la Asamblea Francesa sobre el tema de la cuarentena, en donde se somete al Congreso, como en España, qué se hace con el tema, cosa que acá no se hace, es una discusión para dar, y había como un debate político importante, se debatía así, ¿nos están cercenando las libertades individuales con esto? Casi sentí que había un senador que te representaba, porque decía, no quiero que el Estado me siga cuidando más, ni se siga metiendo más en mi vida, lo puedo hacer yo solo. En el Congreso argentino, ¿hay algo de eso? Yo creo que puede haberlo. Hay valores muy importantes, tanto en el Senado como en diputados. Hay muy buenos cuadros. Yo hoy alcancé a escuchar nada más que algunos discursos y sinceramente era para valorar la paciencia, sobre todo, del que presidía la sesión y tenía que escuchar todos los discursos, porque vos sabés, cuando hay sesiones y a veces en qué deriva esto. Parece un tipo que quiere darle consejos a la humanidad en los 5 o 6 minutos que tiene en la banca. Quizás tendría que concretizarse un poco más todo, ¿no? La Corte bonaerense pegó la vuelta con el tema de los arrestos domiciliarios de los presos, esto que fue un momento de gran debate nacional. Algunos dicen... fue poner elefantes en calle Florida para escapar a algunos elefantes como vudú, y otros dijeron era exceso de ideología de los muchachos que no creen en el derecho penal. ¿Tenés posición en esto, Jorge? No tengo posición. Yo te puedo decir, yo de esto no conozco, consulto con los que saben. ¿Entendés? Me parece que es sano hablar de los que saben, ¿no? Los que me dicen de esto... A mí, algún amigo que sabe mucho de esto, que conoce de esos bonaerenses que te dicen Buenos Aires está antes que la nación, ¿entendés? Que como Estado, porque existe esa identidad bonaerense, y me dijo de entrada, mirá, por lo menos vos te tenés que cargar 14, 15 mil presos o construir 50 cárceles. Si no tenés cómo construir 50, y esto fue antes de la pandemia, antes de que empezara todo este litigio, digamos, hay un estado de hacinamiento atroz.
y hay una super reproducción de delincuencia que vos no podés ser como ese romántico marxista que, qué sé yo, lo atribuye todo a la pobreza y que es la pobreza. Hay un poco de eso. Lo que hay es una decadencia del delito, ¿entendés? El delito... Acompañó la decadencia argentina. Por supuesto, ya el delito ya es el motochorreo, el apriete, se ve en los presos, ¿entendés? Se ven los presos, que son presos que mayoritariamente vienen de un origen y que hay un estado de hacinamiento atroz, ¿entendés? Ahí me parece que tenés que hacer cambios que están derivados de todo un proyecto político y cultural. Claro, la gente que es damnificada, vos querés que se masacren, pero hay estado de hacinamiento, viene una pandemia y vos tenés que ver cómo resolvés ese tema. ¿Entendés? Y yo creo que todavía no está resuelto ese tema. Después, el tema de los presos kirchneristas es un tema un poquito más profundo, que no tiene exactamente que ver con esta cosa puntual. ¿Entendés? El kirchnerista preso no se banca que con un gobierno kirchnerista esté preso. Tiene que ver con todo el origen y con toda la historia política que no se asume de lo que tiene que ver con el kirchnerismo. Para el kirchnerismo, para Néstor Kirchner, fue mucho más importante Lázaro Báez que el Pepe Nun. ¿Entendés? Pepe Nun, que era ministro de Cultura, muy bien, pero el que fue más importante para su estilo de construcción fue Lázaro Báez. Como fue Jaime, como fue Debido, como fueron casi todos ellos. Lo que pasa es que hay una cuestión básica de punto de partida que no lo podéis asumir. Pero entonces no te asumas como su discípulo, porque si no me contás toda la parte de la historia... No sos. ¿Qué me vas a contar? Yo, cada vez que el presidente dice, con nosotros, con Néstor, escuchame, hay una epopeya y una épica romántica que es inimitable. Y si querés que sea eso, volvé a tener los tipos que tenía él, ¿no? ¿Sabés que me imagino? No creo que el presidente esté analizando nuestro diálogo o lo que vos estás diciendo. ¿Estás seguro que no? ¿Te crees que no está mirando esto Alberto o la doctora? Si vos sabés, uno felizmente, ¿entendés? Yo no quiero que nadie repita lo que yo digo, que se me reconozca, no pido absolutamente nada. Yo sé que lo ven y que saben. Te está viendo Alberto y dice, tomó nota. Me dijo Lo principal es buscar a alguien que sepa. No es un tema menores. No, digamos, trato de resumir algunos achaques que vos hacés. No tiene un gabinete de notables, dijiste, de hecho tuvo que asumir él la pandemia, asumir él la deuda externa, la renegociación. Ahora sí, no te lo va a decir nadie porque tiene el pobre muchacho ahí que algunos le llaman el ayudante de cátedra en Wall Street y otros lo llaman el pasante. Está claro. Bueno, es decir, Asís me achaca esto, Asís me achaca que hablo demasiado, Asís me achaca que me enamoré de la cuarentena. No, eso no dije yo, la palabra enamoré, no. Tomó la cuarentena casi como forma de gobierno. Hay una comodidad en la cuarentena. Okay. Es maravilloso tener a toda la gente encerrada, incluso gasta menos. Te duró 2 semanas. Pará, macho, esto no es así. Okay. Te tomo la corrección, porque es verdad, no es que te nunca. Todas estas cosas, tengo un índice de popularidad que no tiene nadie. Perfecto, me parece muy bien. Pero eso es lo que tiene que ver con las fichas prestadas que te dije el otro día. Unas fichas, ahora amasaste un capital político. Ese capital político, como todo operador político sagaz, sabe que eso es efímero, si es que vos no terminás con la resolución de temas fundamentales. Cuando vos te dedicaste 3 meses a la deuda y el resto fue coronavirus, y vos, todos los que dedicaste a la deuda, termina en esto, que es sinceramente
una consecuencia de la mala praxis, el desconocimiento, la incompetencia. ¿Entendés? Dame un segundo. Voy a seguir hablando un ratito más con Jorge Asís de lo que está pasando. Un gran abrazo a un común amigo que es Juan Cruz Ávila, que está cumpliendo años en este instante. Empezó a cumplir ya sus años, así que un gran abrazo. ¿Me decís el papel que pensás que la doctora quiere jugar? Espera, hablamos de la doctora después de la pausa. ¿Y la doctora y su futuro es? Su futuro, mira, la doctora, intuyo, porque la doctora no habla con nadie. Me encantaría saber cuál es verdaderamente el modelo de país que tiene en la cabeza ella, ¿no es cierto? Pero es un país literario hermano. Es un país literario. Un país que tiene una empresa como YPF. YPF es el símbolo de la actualidad argentina. Es una empresa que hoy vale 1.200 millones de dólares y tiene deudas por 7.000 millones de dólares. Lo que tiene que pagar el año próximo es más de lo que vale toda la empresa. ¿Entendés? Y estamos hablando de la energía, del petróleo, del barril gauchito que viene ahora, del criollo. ¿Entendés? Es literatura. Es todo literatura. Y la doctora me parece que es un personaje también literario. La doctora es un personaje, como el marido, el extinto marido, un personaje total, que podía haber sido un personaje de García Márquez perfectamente o de Carpentier. Jorge Asís Digital para que lo lean siempre y el miércoles que viene aquí un placer verte. Me gusta. Esto es Animales 2020, soy Luis Novarecio, buenas noches.